Tenemos vía telefónica la presencia de la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muy buenos días, doctora Rodríguez. Gracias por conversar con nuestros radioescuchas. ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días, Manuel, a ti y a todo tu auditorio. Qué amable, muchas gracias. ¿Cuál es su punto de vista sobre la postura de Donald Trump con respecto a la caravana de migrantes? Bueno, pues mi postura es de alerta, pero también de preocupación, sí, porque sabemos que la política internacional no debería dirimirse en Twitter. Sin embargo, se ha convertido en un medio ideal para que el mandatario anuncie muchas de las acciones que luego lleva ante el Congreso. Así es que en las primeras horas de esta mañana ya ha lamentado que la caravana migrante hacia Estados Unidos no haya podido ser detenida en los Estados Unidos, en México, y que ahora ya se dirija hacia la frontera de los Estados Unidos. Ya ha instruido a la Border Patrol o a la patrulla fronteriza y al ejército para que estén prestos y listos en esa frontera para evitar el ingreso hacia los Estados Unidos, y también pide cambio a la legislación. Un cambio pues que estaremos observando de acuerdo a la composición que obtenga el Congreso el próximo noviembre en los Estados Unidos, Manuel. Pero por lo pronto, pues la impresión que tengo y por las acciones en el pasado son de preocupación. Hay que recordar también que uno de las arremetidas más duras de Estados Unidos hacia grupos migratorios ocurrió justo bajo el mandato de Obama, un demócrata, en el 2008. Entonces, no sería la primera vez que estaríamos viendo la detención de migrantes en frontera. No en la proporción que estamos viendo de esta caravana, que es histórica, pero sí en cuanto al número de retornos. En el 2008, Obama generó una... podido volver a tener un número equiparable de ingresos a salidas como en ese año. Ahora, México debe hacer el, entre comillas, trabajo sucio a Estados Unidos en aras de mantener el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Comercial recientemente aprobado, el nuevo tratado, o bien para seguir recibiendo la ayuda para el combate al narcotráfico, ¿le parece? Mira, tienen varios propósitos. Primero, el ingreso de esta enorme caravana era muy difícil de contener, primero si consideramos la porosidad de la propia frontera nuestra al sur, entre el río Suchiate en Guatemala y el río Hondo con Belice. Esa porosidad, bueno, por lo menos lo han hecho en un solo camino y con un aviso previo, etcétera, y al Estado mexicano no le ha quedado más que permitir el acceso también en aras de su defensa a través del uso de los derechos humanos. Pero sin duda, bueno, una vez que estos transiten por nuestro territorio, contenerlos en la frontera norte va a ser todo un reto. ¿Por qué? Porque tenemos ahí otra problemática de grupos, tal vez, repito, no tan numerosos como haitianos y africanos, centroafricanos y ganeses, particularmente de Ghana, que están ahí apostados y que se han distribuido y también mezclado en la población de la ciudad de Tijuana. Entonces, es muy complejo la problemática porque es evidente que quienes hagan la petición formal de ingreso a los Estados Unidos pues serán atendidos por las diferentes autoridades administrativas y judiciales para dar cabida a sus peticiones, que puedan ser como migrantes en calidad de refugiados, que puede ser entonces una posibilidad de ingreso, pero no por aquellos que puedan ser connotados como migrantes económicos, que lo hacen con una mejor expectativa de vida a nivel económico. Ajá. Muy diferente ser expulsado por situaciones de violencia o conflictos armados a por otro tipo de circunstancias de la aspiración de una mejor vida. En ese sentido, Estados Unidos tiene prácticas muy contundentes de impedir que accedan al territorio. Así es que es un poco complejo para México. Y en relación al Tratado de Libre Comercio, yo diría que sí es en áreas de mantener una relación diplomática sana, no específicamente a partir de tratar de preservar el Telecán, que efectivamente se firmará hasta el primer trimestre del año que viene, pero que en todo caso compete a los congresos y no ya a los presidentes. Entonces, la apuesta sería ver cómo queda conformado el Congreso de los Estados Unidos, Manuel, y si hay un equilibrio entre republicanos y demócratas, por supuesto que este tratado pasará. Aquí la iniciativa de esta relación diplomática México-Estados Unidos y contención a migrantes también viene desde el sexenio pasado, en el mandato de Obama, ese cuatrienio, y por supuesto este sexenio ya en salida de Peña Nieto, donde las conversaciones indican que la apuesta era hacia generar prácticamente un estado tapón, como lo es México,
de ingreso a los Estados Unidos y que se convirtiese en un tercer estado receptor de migrantes desde donde se pudiera hacer la solicitud de ingreso a los Estados Unidos y desde aquí tomar la decisión de quiénes entran y quiénes no, lo cual pues sí es muy delicado porque efectivamente el problema se queda aquí y no sabríamos si el Estado mexicano tiene la capacidad no solo de albergar, sino también de administrar y también de resolver la problemática de los miles de migrantes que lleguen hasta nuestro territorio. Pero esa era una de las propuestas desde los gobiernos pasados. Entonces, hay que ver si el tono se va a conservar en el mandato de Trump y el nuevo mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente esta mañana, este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de otorgar visas de trabajo a los centroamericanos, a los migrantes que así lo deseen. ¿Le parece viable esta propuesta para que se dé una salida a esta crisis migratoria? Y por otro lado también fue más allá, habló de proponer a Trump un plan para el desarrollo de Centroamérica que involucra una buena cantidad de recursos. Exactamente, ese segundo plan que tú mencionas ese que se ha venido intentando desarrollar desde épocas pasadas. Entonces yo pienso que puede ser una mezcla entre la propuesta estadounidense y por supuesto la aceptación del gobierno mexicano, pero lo que me llama la atención en lo que comenta respecto a la expedición de visas de trabajo, a mí me parece que no es tan sencillo el proceso si consideramos cuánto cuesta para muchos de los mexicanos hacer el mismo proceso en otras naciones. Estas visas de trabajo siempre son temporales y hay que acatar la ley, Manuel. Mira, tenemos una ley importante donde se habla precisamente de las características y calidades migratorias y los requisitos que se han de cumplimentar para poder expedirlas. No es tan sencillo emitir una visa de trabajo. Entonces, puede ser que en el discurso político se diga, otorgaremos visas de trabajo, sí, pero el caso es casuístico uno por uno. Entregar visas de trabajo no son masivas. Esa es una situación. Dos, evidentemente, cuando se expide la visa de trabajo, se analiza el contexto de la población donde se va a poder ejercer dicha labor. Es decir, la visa de trabajo va vinculada a un empleador. Entonces, aquí habrá que ver quiénes son los empleadores, cuáles van a ser estos lugares de residencia, en dónde se va a desarrollar la actividad. O sea, muchas cosas que no se dicen, pero que están legalmente allí puestas. Entonces, cuando alguien dice, voy a otorgar visas, pues también démosle la condición de que es un discurso político para tratar de calmar a la opinión pública y, por supuesto, de tratar de darles una salida política a estos flujos migratorios, pero de ninguna manera querrá decir que se va a expedir una visa de trabajo mayoritaria para que todos intenten buscar un empleo. No, o sea, primero hay que buscar quién va a ser el empleador, etcétera, cuánto tiempo, bajo qué calidad migratoria y características se les va a otorgar, como asilados, como refugiados, como visitantes, cómo, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, la respuesta la tendría la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, que son quienes coadyuvan en el orden interno para la expedición de este tipo de visados que regularicen la situación de los miles de migrantes que están aquí. Desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, pues sí, sin duda, hay que hacer esta revisión y esta posibilidad. México es un país que ha tenido esta tradición y claro, también escuchando aquellas voces disidentes y en oposición, que hay que darles mayor información para que tengan la tranquilidad de que esto se hace con apego a derecho. Y lo más preocupante también aquí es, estamos siempre hablando del país receptor, que es el que tiene en este momento la problemática, Manuel, pero habría que analizar cuál va a ser la obligación ante la Organización de Estados Americanos, de las que forma parte México, y por supuesto Honduras, el estado expulsor en este momento de estos flujos migratorios, para ver de qué forma también Honduras va a apoyar estos movimientos, porque finalmente el mandatario de esa nación ha incurrido en tantos problemas legales que han impactado en su población, que es la que la ha catapultado fuera de su propio territorio. Entonces, creo que la OEA, que ha estado metida 100% en Venezuela, ha desatendido otras problemáticas como la hondureña y que ahora está afectando a México. Entonces, también no olvidemos que México paga cuotas en organismos internacionales con los cuales tiene que estar apoyados en este momento, por ejemplo, con ONU, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, para ver cuál es el camino, pero también con la OEA, para ver a Honduras la corrección del rumbo, ¿no? Entonces, estaremos atentos. Trump anunció
un préstamo de $65 millones a Honduras para 2019, condicionados precisamente a retener a su población. Yo creo que este discurso con Trump pues va a cambiar y la amenaza se va a cumplir, no les va a dar dinero, ¿no? Bien. Entonces, es una problemática geopolítica que se está acentuando por las condiciones de violencia en algunas partes, claro, por las situaciones ecológicas en otras y las situaciones económicas. Pues, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, estaremos atentos al desarrollo de esta crisis, sobre todo en en el portal de las elecciones en Estados Unidos, las legislativas y la toma de posesión de un nuevo gobierno aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenos días. De nada, muy buenos días, excelente día a todos. Igualmente, Adiós. hasta luego.